Ese es el problema que les proyecté el día de ayer, es sobre cálculo de flujo eléctrico. Dice una lámina plana tiene forma rectangular con lados de longitud 0.4 y 0.9. La lámina está inmersa en un campo eléctrico uniforme de magnitud, y ahí nos pone la magnitud, 75 newton sobre coulomb, dirigido a 20 grados con respecto al plano de la lámina. Encuentre la magnitud del flujo eléctrico a través de la lámina. Bueno, ¿qué debo hacer cuando tengo que calcular flujo? Primero debemos identificar la superficie. Obviamente la superficie aquí es plana, es ese rectángulo. Entonces, lo primero que identificamos es la superficie, pues es un plano que lo podemos ubicar en un sistema de coordenadas. Aquí pues tenemos que trabajar, por ejemplo, en 3 dimensiones. Podríamos poner Z, podríamos poner X para acá y podríamos poner Y para acá. Y se trata de un rectángulo que lo podemos colocar en el plano XY. Esa es la superficie. La superficie, se los dije el día de ayer, no está hecha de ningún material. Es una cosa matemática, es una cosa imaginaria. Imagínense que hay una superficie como una ventana, pero no está hecha de algún material. Esto mide 0.4 metros y esto mide 0.6 metros. Entonces podemos calcular el área, y el área, pues como es un rectángulo, sería lado por lado, sería 0.4 metros por 0.6 metros. Y bueno, si ustedes calculan el área, eso es lo primero que hay que hacer, trabajar con la superficie. Luego tenemos el campo eléctrico, que bueno, en esta figura pues son vectores que se entienden que vienen por abajo, atraviesan la lámina. Entonces, bueno, aquí no sé cómo dibujarlos. Podemos dibujar en cualquier dirección. Por ejemplo, parece que están paralelos así. Es como si vinieran por acá, por el eje X negativo, viniera un vector por acá, abajo, así. Entra por la lámina y sale por acá, por ejemplo, así, hacia arriba. Ese es el campo eléctrico. Cuando hablamos de campo, no es un solo vector. Recuerden que campo se refiere a muchos vectores que hacen esto. Aquí nada más dibujé uno y bueno, forma un ángulo que podemos poner aquí, por ejemplo, el eje X lo puedo poner acá también, y está 20 grados por encima del plano. Tenemos ese ángulo. Pero antes de continuar, hay un elemento que debemos agregar para la superficie, que es el vector normal. N gorrito dijimos que es un vector perpendicular a la superficie. Como la superficie la coloqué en el plano XY, un vector perpendicular sería un vector que quedaría sobre el eje Z. Pues lo dibujé en 3 dimensiones. Este sería un vector N gorrito, es unitario, su magnitud es 1 y es perpendicular al plano y quedaría entonces sobre el eje Z. Ahora, aquí hay que tener cuidado. El ángulo que ellos me dan es con el plano. El día de ayer vimos que para calcular el flujo necesito el ángulo, pero el ángulo entre los dos vectores. Entonces, el día de ayer vimos que flujo eléctrico se calcula como la magnitud del campo por el coseno del ángulo por el área. Eso fue lo que vimos ayer. Aquí deben tener cuidado porque no es este ángulo, porque este ángulo es entre el campo y el plano. Θ siempre se va a tomar como el ángulo entre E y N gorrito. Entonces no es ese de 20 grados, porque ese de 20 grados es entre el plano y el campo. Debemos tomar el ángulo que está entre ellos dos. Y en este caso, ¿cuánto sería? El ángulo que vamos a tomar es entre ellos dos, que sería este de acá, y entre ellos dos hay 70 grados. Y ese va a ser el ángulo θ. Entonces, θ vale 70 grados. Y ya que tenemos eso, pues simplemente aplicamos la formulita que dice que flujo, la magnitud del campo, que me lo dan, dice un campo eléctrico uniforme de magnitud 75 newton sobre coulomb, quedaría 75 newton sobre coulomb, coseno de 70 por el área, que es 0.24 metros cuadrados. 6.15 y sus unidades, como quedamos el día de ayer, las unidades de flujo son newton metro cuadrado sobre coulomb. Y esa es la respuesta al ejercicio. El único detalle que tenía, que el ángulo que te daban no era el que ibas a usar. Así se resuelve, ni siquiera necesario dibujar los ejes y todo esto porque era directo la fórmula. De hecho, pude haberlo hecho directo sobre la imagen,
Les pude haber dicho, bueno, pues n gorrito tiene que quedar perpendicular al plano, entonces debe ser este vector n gorrito, y por lo tanto, pues el ángulo de aquí son 70 grados, ya que el ángulo de acá abajo es de 20. Entonces, y como debe haber 90 entre la superficie y el n gorrito, pues entonces ahí debe ser 70. Digo, así lo pude haber hecho directo, pero pues quería ilustrar más para que se ubiquen bien cómo hay que colocar las cosas. Ahora, hay otra forma de hacerlo, que lo vimos ayer al final de la clase, que es el flujo eléctrico también se calcula usando el producto punto, E.N por el área. Esa es otra manera de calcular el flujo y eso lo vimos ayer. En este ejercicio, pues no es necesario, se puede hacer, pero es más trabajo, porque tendría que expresar cada uno de los vectores en componentes. En este ejercicio, como me daban ángulo, la manera más fácil de hacer el producto punto es así. Entonces recordemos que el producto punto se puede hacer de dos maneras, entrada por entrada, o bien multiplicando magnitud de uno, magnitud del otro, coseno del ángulo. Entonces, vamos a ver cuándo es recomendable hacer uno y cuándo es recomendable hacer el otro. Y recordando lo del producto punto o producto escalar, que vamos a llamar entre dos vectores A y B, A.B, se puede hacer de dos maneras. Una es cuando te dan los vectores en componentes. Te dicen, mira, el vector A, sus componentes son AXY más AYJ más AZK. Y el otro vector también ya te lo dan en componentes. BXY, BYJ, BZK. Te dan un vector en componentes, los dos vectores en componentes. Ahí te conviene hacer el producto punto de entrada por entrada. AX, BX más AY, BY más AZ, BZ. Aquí conviene hacer el producto punto de esta forma, pero necesitarías que te dieran los dos vectores en componentes. Pues, por ejemplo, si tienes así en 3 dimensiones, si tienes por acá X, Y, Z, te dan tu primer vector, que sería, digamos, este acá, el vector A. Ese es el vector A. Sus componentes serían, pues a lo mejor, una por acá, otra por acá y otra por acá. Esto de acá es AX, esto de acá es AY y esto de acá es AZ. Si te dan el vector en componentes, entonces, y así el otro también, la forma más fácil de hacer el producto punto es entrada por entrada. Pero la otra forma de hacerlo es tomando la magnitud de uno, la magnitud del otro, por el coseno del ángulo. Aquí lo vas a hacer cuando los vectores te den justamente las magnitudes y el ángulo entre ellos. Te digan, por ejemplo, el vector A es hacia allá, ese es el vector A y su magnitud es 30, por ejemplo. Y luego te den otro vector B, que es para allá, por ejemplo, su magnitud es 40 y entre ellos hay un ángulo de 110 grados, por ejemplo. Este ángulo entre ellos es de 110 grados. Cuando te den los vectores de esta forma, no te los dan en componentes, te los dan nada más la magnitud de cada vector y el ángulo entre ellos. Pues ahí me conviene hacer el producto punto así. Entonces, dependiendo cómo te den los vectores, es cómo vas a calcular el producto punto. Cuando calculemos flujo, pues debemos tomar en cuenta eso, que dependiendo cómo te den los vectores, es cómo vas a hacer el cálculo. En este caso, como me dieron ángulo, la mejor manera de hacerlo era como en la parte de abajo. Vamos con el otro ejercicio. Dice, considere una caja cerrada, triangular, inmersa en un campo eléctrico horizontal de magnitud 7.8 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Como se muestra en la figura, calculate el flujo eléctrico a través de, inciso A, la superficie rectangular vertical. Inciso B, la superficie inclinada. E inciso C, la caja completa. Es una superficie cerrada, le vamos a llamar eso. Toda la caja le voy a llamar superficie cerrada. Cada una de las caras le voy a llamar una superficie abierta. Si tú tomas nada más una de las caras, por ejemplo, el triángulo que queda frente a nosotros, ese que nos dibujan así, esto es una superficie, pero es nada más esta cara. Esa la voy a llamar superficie abierta. Y en la ley de Gauss va a ser importante saberlas distinguir. Esa le vamos a llamar superficie abierta. En cambio, ya la caja completa con sus
1, 2, 3, 4, 5 lados, es una superficie cerrada. Entonces ya cuando tomamos la caja completa con todas sus superficies, entonces ya le llamamos superficie cerrada. Esto es una superficie cerrada, pero es el conjunto de todas las caras. ¿Qué voy a tener como superficie cerrada? Bueno, pues como en este caso esta caja triangular, puede ser una caja normal, una caja rectangular. Esto también es una superficie cerrada, suponiendo que están todas las tapas, que no está abierta por ningún lado. Eso lo voy a considerar una superficie cerrada. Puede ser un cilindro, también vamos a trabajar con cilindros. Un cilindro que contiene sus tapas, que está tapado, y obviamente el fondo también. Eso es una superficie cerrada. Y finalmente una esfera con cierto radio también va a ser una superficie cerrada. Todas estas se llaman superficies cerradas. Cuando nada más tomas una de las partes, es una superficie abierta. Por ejemplo, el cilindro, si nada más tomas en cuenta su tapa de arriba, esa es una superficie abierta. Aquí, ¿qué es lo que debo tener cuidado? Que cuando tenga superficie cerrada y analices una de sus caras nada más, por ejemplo el cilindro, y digas, yo nada más voy a analizar la tapa. El vector n gorrito siempre debe ir hacia afuera. Eso es lo que les voy a pedir, que n gorrito siempre hay que dibujarlo hacia afuera. Porque si yo tengo la tapa aislada, imagínense que yo no les digo que la tapa es parte de un cilindro, nada más les doy así la tapa. Pero no les digo de dónde viene esa tapa. Bueno, ahí n gorrito pues tiene dos opciones. N gorrito podría ser para arriba, así, pero pues también podría ser para abajo. Eso es cuando tenemos, digamos, una tapa aislada. Es una superficie abierta aislada, o sea, no pertenece a nada. Está solita, como muchos de ustedes, y entonces es simplemente una superficie aislada. Superficie abierta, vamos a decir, aislada. ¿Ok? Ahí n gorrito pues puede ser para donde te dé la gana. Ahora, cuando es una superficie abierta, pero que forma parte de una superficie cerrada, como el caso de acá, donde sabemos que es un cilindro, pero solamente voy a estudiar la tapa del cilindro, es una superficie abierta, pero parte de una superficie cerrada. Una superficie abierta que es parte de una superficie cerrada. Aquí el n gorrito siempre va a ser hacia afuera. Entonces aquí, n gorrito tendría que ser este nada más. No hay dos opciones. Entonces, para la tapa de arriba, n gorrito tiene que ser para arriba y la tapa de abajo, n gorrito tiene que ser para abajo. Siempre hacia afuera. Y si se trata de una caja, n gorrito para esta cara de acá tiene que ser hacia acá. N gorrito en la tapa de acá tiene que ser hacia arriba. N gorrito para esta otra cara tiene que ser hacia acá. Así vamos a dibujar n gorrito cuando las superficies son cerradas. Eso es lo único que debemos tener cuidado cuando analicemos objetos que son cerrados. El ejemplo que hicimos hace un rato era una superficie abierta pero aislada. Si recuerdan el ejercicio anterior, yo dibujé n gorrito y lo puse para arriba. Bueno, pues de hecho, pues alguien pudo haberse preguntado, bueno, ¿por qué lo pusiste para arriba n gorrito? Pues en realidad lo puse a haber puesto para abajo también. Vamos a resolver el ejercicio que tenemos ahí. Dice, primero, pues me dan esta imagen triangular. Voy a poner unos ejes, que este sea X, que por acá venga el eje Y que este sea Z. Vamos con el inciso A, habla de la cara de esa caja, pero dice la cara rectangular vertical. ¿A cuál se refiere? Que es la parte de atrás, que es por donde entran los vectores. El campo eléctrico está entrando por allá atrás y está atravesando esta cara que está en la parte de atrás. Entonces, inciso A, la cara vertical rectangular. Ponemos nuestros ejes. Este es X, este es y este es Z. Vamos a analizar esa cara de ahí atrás, que aquí mide 10 centímetros de alto, 10 centímetros, y luego mide 30 centímetros acá. Estamos hablando de esta cara. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar el área. El área de esa cara sería, pues, lado por lado. Nada más que tiene que estar en metros. Acuérdense que el área va en metros, no en centímetros. Entonces sería 0.1, que son 10 centímetros, por 0.3, que son 30 centímetros. Entonces el área sería 0.1 por 0.3, 0.03 metros cuadrados. Ahora necesito dibujar el n gorrito. ¿Y para dónde quedaría el n gorrito? Exacto, ¿no? Si acá prolongo el eje Y negativo, aquí voy a prolongar el eje Y negativo hacia atrás. Lo voy a poner punteado porque atraviesa la cara y aquí ya sale el eje Y.
el n gorrito debe quedar hacia afuera y perpendicular a esta cara, y esta cara está en el plano ZX. Un vector perpendicular a este plano sería un vector que va hacia atrás en Y. Este sería el n gorrito. N gorrito sería este vector. ¿Cómo lo pongo en componentes ese vector? Menos J. Menos J. N gorrito es en realidad menos J. Claro que si lo pongo en componentes sería 0i menos 1j, y le pongo 1 porque es unitario, 1j más 0k. Ese es el vector n gorrito. El vector n gorrito no lleva unidades. Es un vector adimensional. Los vectores unitarios no llevan unidades. Así está en la caja. Es una caja que está cerrada, obviamente. Tiene tapa en la parte de abajo, la parte inclinada. Está completamente cerrada. Es una superficie cerrada. Para analizar superficies cerradas tienes que ir tapa por tapa. Estamos analizando el flujo a través de esa cara. Ahí puse el campo eléctrico. Ahora, el n gorrito sería un vector que déjenme hallarlo. Ahí está. Ese es el vector que puse en color rojo. Tiene que quedar perpendicular a la cara, y ahí se ve que quedó perpendicular. Es más, déjenme quitar el campo. Y ahí está. Entonces, el n gorrito queda hacia menos y. Y como es unitario, pues sería menos 1j. Entonces, ese es el n gorrito. El campo eléctrico atraviesa la cara por la parte de atrás y sale por acá adelante. ¿Y cómo quedaría ese vector en componentes? 0i, no tiene componente negativo. Y sabemos que es un campo eléctrico cuya magnitud es 7.8 por 10 a la 4. Nada más voy a poner 7.8. 7.8j, 0k. Es un vector que está completamente paralelo al eje Y, por lo tanto solamente va en Y. Y claro, esto lo encierro entre paréntesis por 10 a la 4 Newton sobre Coulomb. Ahora, como voy a calcular flujo, aquí ¿cómo me conviene? Aquí me conviene hacer el producto punto de E con N gorrito. ¿Por qué me conviene? Porque los tengo en componentes. Como los tengo en componentes, el producto punto sería 0 con 0. Entonces sería la primera componente con la segunda componente más la otra componente con la otra componente más la otra componente con la otra componente. Van las componentes en el producto punto. Para el campo, para n gorrito es 0, menos 1 y 0. Para el campo eléctrico es 0, aquí 7.8 por 10 a la 4 Newton sobre Coulomb. 0. Así se realizaría el producto punto. Y si hacemos esa operación, queda que el producto punto es 7.8 por menos 1, pues quedaría menos 7.8 por 10 a la menos 4 y quedaría Newton sobre Coulomb, porque el vector n gorrito no lleva unidades. Y el flujo eléctrico, vamos a llamar flujo eléctrico 1, porque es de la primera cara, sería simplemente ese producto punto, que ya lo hicimos, multiplicado por el área. Y si multiplican por el área, ¿cuánto da? Y aquí es por 10 a la 4. Ok, 2340, pero negativo, ¿no? Menos 2340 Newton sobre Coulomb, metro cuadrado. Y esa sería la respuesta del inciso A. Ese es el flujo a través de esa cara. Cuando les dé un flujo negativo, quiere decir que los vectores están entrando hacia la superficie. El campo eléctrico en realidad por esa cara está entrando a la superficie cerrada. Por lo tanto, el flujo es negativo. Entonces, flujo negativo es cuando entra a una superficie cerrada. Siempre que el campo esté entrando, va a ser un flujo negativo, como este es el caso. Entonces, por ejemplo, si está corriendo mucho aire y ustedes abren la ventana de su casa, ahí hay un flujo de aire de afuera hacia adentro. Entonces, ese sería un flujo negativo. Así lo vamos a definir. En cambio, si hay un incendio en tu casa y abres la ventana para que salga el humo, ahí el humo, hay un flujo de humo hacia afuera, ese sería flujo positivo. Ok, esa era una manera. La otra manera era hacerlo mediante la fórmula de flujo eléctrico es igual a magnitud del campo, coseno del ángulo, por el área. En este caso, pues tendríamos que dibujar los vectores.
el N gorrito nos quedó hacia atrás, el campo eléctrico va en sentido opuesto, va para allá. ¿Qué ángulo forman entre ellos? 180. Aquí hay un ángulo de 180 entre ellos. Entonces, θ sería 180 grados. Y esa habría sido otra forma para calcular flujo, que sería el flujo eléctrico es la magnitud del campo, 7.8 por 10 a la 4, Newton sobre Coulomb, coseno de 180 por el área, 0.03 metros cuadrados. Si hacen esas operaciones, ¿cuánto les da? Lo mismo, porque el coseno de 180 es menos 1. Todo el mundo sabe que el coseno de 180 es menos 1. Y ya nada más quedaría 7.8 por 0.03, daría lo mismo. Menos 2340 Newton metro cuadrado sobre Coulomb. Entonces vean que da exactamente lo mismo hacerlo de una manera o hacerlo de la otra. Acá lo hice poniendo los vectores en componentes. Acá lo hice usando la magnitud del campo, el coseno del ángulo y el área. Y en ambos casos obtenemos el mismo resultado. Vamos con las otras caras, porque al final el inciso C dice calcule el flujo a través de todas las superficies, y eso significa calcularlo en todas las caras. Ya tenemos esta cara 1, a esta cara le voy a llamar la cara 1. El siguiente inciso pregunta por la cara que está inclinada, y esa va a ser la más complicada. Vamos a dejarlo por el momento así, y me voy a ir con las otras caras. Voy con los dos triángulos, el triángulo que está en el fondo y el triángulo que tenemos acá enfrente. Lo tengo que hacer porque pide el flujo total. Acá en el fondo hay un triángulo que es este acá, esta cara. Esa cara que está ahí atrás, vamos a llamarle la cara 2. El triángulo que está acá enfrente, vamos a llamarle la cara 3. Y el fondo de la caja, que no se ve, que también es un rectángulo, le voy a llamar la cara 4. Y finalmente, la cara que está inclinada, le voy a llamar la cara 5. Entonces vamos con la cara 2, que es el triángulo que está allá en el fondo, que es este triángulo de acá, que está esta parte sobre el eje Z. Estos son 10 centímetros. Y luego tenemos esta parte que está inclinada, que a ver cómo le hacemos para calcular este lado. Sabemos que aquí son 60 grados, ya que el triángulo que tengo acá al frente debe ser igual al triángulo que está en el fondo. Y esta parte, esa le vamos a llamar la cara 2. ¿Hacia dónde debo poner el n gorrito para esa cara? Hacia x negativo. Aquí el n gorrito debe ser hacia afuera, y entonces el n gorrito sería un vector paralelo a x hacia atrás. Ahí está, es esa superficie que puse en azul claro. El vector n gorrito sería ese que va hacia atrás. Ese sería n gorrito. Un vector perpendicular a la cara está en el plano ZY, y n gorrito debe quedar hacia afuera, hacia menos x. El campo eléctrico que pasa por esa cara sería así. Ahí el campo eléctrico y el n gorrito forman 90 grados. Y eso quiere decir que cuando calcule el flujo me va a dar 0. Y es que el campo eléctrico no está atravesando esa cara. Por lo tanto, a través de esa cara no va a haber flujo. Ese es el n gorrito, y el campo eléctrico pues son vectores que simplemente se pasan así, pero no la atraviesan. Y si no la atraviesan, quiere decir que no hay flujo. Y matemáticamente pues sería muy fácil. El campo quedaría en componentes, pues sería igual 0i más 7.8 j más 0k por 10 a la 4 Newton sobre Coulomb. Y el n gorrito sería un vector que, como dijimos, va hacia menos x, entonces sería menos 1i, 0j, 0k. Y cuando haga el producto punto de estos vectores, e.n, pues sabemos que el producto punto se hace así, es este con este, 0 por menos 1, 0, más este con este, 7.8 por 0, 0, más este con este, 0 por 0, 0. Y el producto punto me da 0. Por lo tanto, el flujo pues va a dar 0, porque el flujo eléctrico 2, porque es de la cara 2, sería ese producto punto por el área. Pero como el producto punto dio 0, pues ya ni siquiera necesito el área. Vean que no calculé el área, porque para calcular el área necesitaría uno de los lados, otro lado más, pero no era necesario.
porque el producto punto daba 0. Esto es haciéndolo con el producto punto. También lo pude haber hecho con las magnitudes, porque sabemos que la otra manera de calcular flujo es con las magnitudes. Magnitud del campo, coseno del ángulo entre ellos, y como quedamos, entre ellos hay 90 grados, sería coseno de 90 por el área. Esa sería la otra manera de calcular el flujo, la magnitud del campo, el coseno de 90 y el área. Pero como el coseno de 90 todo el mundo sabe que es 0, pues esto va a dar 0. Así que el flujo eléctrico a través de esta cara es 0. ¿Qué cambia con respecto a la otra cara? El otro triángulo que tenemos hasta acá adelante. En la otra cara, el flujo también es 0. Nada más que la otra cara está aquí. Y acá n gorrito tiene que ser hacia afuera. Y en este caso, n gorrito sería hacia acá, paralelo a X. El campo eléctrico simplemente pasaría por ahí, pero no atraviesa la cara. Entonces siguen siendo perpendiculares y el coseno de 90 es 0 y por lo tanto el producto punto es 0. Eso lo aprendimos cuando vimos vectores, que cuando dos vectores son perpendiculares, el producto punto es 0. Pues bueno, para la cara 3 ya no lo vamos a hacer porque el flujo eléctrico también sería 0. Ya que son dos vectores perpendiculares, n gorrito y el campo, el producto punto va a dar 0. El flujo 3 también es 0. El campo eléctrico no está atravesando la tapa de abajo tampoco. El fondo de la caja, que sería un rectángulo, este lado mide 30 centímetros, este acá. ¿Para dónde dibujo el n gorrito? Hacia z negativo. Este sería el n gorrito para esta caja, para esta tapa. Pero el campo eléctrico no ha cambiado, sigue siendo paralelo a Y. El campo eléctrico va así, paralelo al eje Y. Pues nuevamente observamos que esos vectores son perpendiculares. Hay 90 grados. Entonces ya tengo el flujo a través de estas tres caras donde no hay flujo en realidad. La única que sí hay flujo es la primera cara que analizamos y la otra cara que tiene flujo es la que está inclinada y esa es la que nos va a costar un poquito más. Vean cómo el campo eléctrico no atraviesa esa cara y por lo tanto por ninguna de esas caras hay flujo. El flujo solamente es a través de la cara por donde entra y faltaría la cara que está inclinada. Entonces vamos con la última cara, la que está inclinada, esa cara. Su n gorrito es el que va a quedar más complicado porque tiene que quedar perpendicular a ella y hacia afuera. El n gorrito, déjenme hallarlo, es ese vector que está en color fuchsia. Ese sería el n gorrito. Un vector perpendicular a la cara. Para ubicarme mejor, voy a poner la figura de esa manera. Y el n gorrito quedaría acá, teniendo en cuenta que el ángulo que se encuentra acá arriba es de 60 grados. Entonces, si yo lo veo en 3 dimensiones, la cara está así. Y ahí sí va a haber flujo, porque el campo eléctrico sí está atravesando esa cara. Vean cómo todos los vectores atraviesan esa cara. El campo eléctrico y el n gorrito no forman 90 grados. Y por lo tanto, el coseno del ángulo no va a dar 0. Y eso quiere decir que sí hay flujo. El campo eléctrico está atravesando esa cara que tenemos ahí. Si lo hago en 3 dimensiones, tal y como está la figura original, esa es la cara que vamos a analizar. El n gorrito pues queda a 90 grados y hacia afuera, entonces el n gorrito quedaría así, en 3 dimensiones. Y el campo eléctrico viene por acá, por el eje Y, atraviesa y sale por aquí. Pues necesito calcular qué ángulo hay entre ellos. Necesitaríamos este ángulo teta. Eso es lo que yo quise dibujar ahorita. Pues lo que puedo hacer es girar la figura y mirarla de frente, así. Vean que el n gorrito no tiene componente en X. El n gorrito no se mueve hacia X positivo o negativo. El n gorrito solamente va a estar en el plano ZY. ¿Puedo colocar la figura de esta manera? Así. Entonces, yo nada más vería esta parte de la superficie. Este sería el eje Z. El eje Y. Este lado que voy a remarcar, eso es lo que estaríamos viendo, el borde de esta superficie, que sería esto de acá. Sabemos que estos son 60 grados. Y ahora tenemos
el n gorrito, que debe quedar a 90 grados de esa cara, pues el n gorrito quedaría así. Para ubicarme voy a trazar unas líneas. Voy a trazar una línea paralela al eje Y, esta línea punteada. Y una línea paralela al eje X, así, al eje Z. Por geometría básica, si acá son 60, acá también son 60. Ah, pero si aquí son 60, yo sé que entre esta superficie y el n gorrito hay 90. Eso quiere decir que este ángulo de acá es de 30. El n gorrito forma 30 grados con el eje Z. Entonces podemos sacar sus componentes, o bien el campo eléctrico quedaría aquí, paralelo al eje Y, este sería el campo eléctrico. ¿Qué ángulo habría entre n gorrito y el campo eléctrico? Entre estas líneas punteadas hay 90, este tiene que ser de 60. Entonces, el ángulo θ sería de 60 grados. La magnitud del campo la conocemos, ese es un dato que me dieron desde el principio, 7.8 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Y puedo calcular el flujo 5, porque esta era la cara 5. Simplemente, flujo eléctrico 5, simplemente aplicando lo que ya sabemos. Magnitud del campo, coseno de 60, y necesito el área de esa superficie, esa no lo he calculado. ¿Cómo puedo calcular el área? Yo sé que esta parte mide 30 centímetros. Pero para calcular el área necesito también este lado de acá. ¿Cómo lo puedo calcular? Sabemos que este ángulo es de 60 grados. Con las funciones trigonométricas. Con las trigonométricas. Podemos usar este triangulito de acá, que voy a pintar en color blanco, este triángulo. Este es un triángulo rectángulo. Y sabemos que estos son 10 centímetros. Entonces yo quiero la hipotenusa, que es este lado, que le vamos a llamar A. Tengo en este triángulo en color blanco, tengo el cateto adyacente, porque es el cateto que está junto al ángulo de 60, y quiero la hipotenusa. ¿Qué trigonométrica usa cateto adyacente e hipotenusa? Coseno de 60 sabemos que es cateto adyacente, que en este triángulo que está en color blanco es 10 centímetros, entre hipotenusa, que yo le llamé simplemente A, que es este lado de acá. Y de aquí puedo despejar la hipotenusa, que sería, pasa multiplicando el coseno pasa dividiendo y quedaría A es igual a 10 centímetros entre coseno de 60. 0.2 metros, o sea, 20 centímetros. Ajá, 20 centímetros. 20 centímetros, que es lo mismo que 0.2 metros. Ya podemos calcular el área de nuestro rectángulo, porque el rectángulo mide 30 por 20. El flujo 5 es la magnitud del campo, 7.8 por 10 a la 4 newton sobre coulomb, coseno de 60 por el área, que es 30 o 0.3 metros por 0.2 metros. Y si hacen todas esas cuentas, ¿cuánto da? 2340 positivo. Ok, 2340 positivo. ¿Por qué da positivo? Porque el campo está saliendo por esa cara. Y cuando el campo sale, acuérdense, cuando su casa se quema, el humo que sale es un flujo positivo. Entonces el campo está saliendo por esa cara, y por lo tanto da un flujo positivo. Y ahora el flujo total, porque el último inciso pedía el flujo a través de todas las caras. Ese le vamos a llamar el flujo total. Pues habría que sumar todos. Y si sumamos todos, ¿cuánto da? 0. 0. Porque el primero nos dio de menos 2340 newton sobre coulomb metro cuadrado. Las otras tres caras eran 0, más 0, más 0, más 0. Y esta última cara nos dio más 2340 newton sobre coulomb metro cuadrado. La suma de todo esto da 0. Así que el flujo total, aquí ya no cabe, el flujo total es 0.
Y esa es la respuesta a la última pregunta. El flujo total es 0. Ahí está. ¿Cómo se resuelve ese problema? Era para ilustrar cómo se calcula flujo cuando las superficies son planas. Bueno, ¿y por qué dio 0 el flujo total? Porque fácil, todo lo que entra vuelve a salir. Entonces, en total no se quedó nada dentro de la caja. Esa es la razón por la que el flujo total es 0. Entonces, dígame. Entonces, todo el tiempo para una figura cerrada, el flujo total va a ser 0 de todas las caras. Siempre y cuando no haya cargas encerradas. Si hay cargas eléctricas adentro, entonces ya no. Y es justamente la ley de Gauss, que es lo que vamos a ver. La ley de Gauss me va a decir que si no hay ninguna carga eléctrica adentro de la caja, el flujo siempre va a ser 0, el flujo total. En cambio, si hay una carga eléctrica adentro, el flujo ya no va a ser 0. Es decir, lo que entra ya no va a ser igual a lo que sale. Y por lo tanto, pues es que hay una fuente de campo eléctrico en el interior de la caja. Ok, y justamente es la ley de Gauss, que es a donde yo quiero llegar. Pero bueno, antes de llegar a la ley de Gauss, que lo voy a ver hoy, rápido, quiero mencionar qué pasa con el caso 3, flujo eléctrico a través de una superficie curva. Vean que ahora ya no son, mis superficies ya no son planos, son curvas, y campo eléctrico variable. Y esto pues no lo vamos a hacer, digamos, como tal, eso lo van a hacer ustedes en cálculo vectorial. Pero imagínense una superficie como la que estoy mostrando acá, una curva, así como una sábana que está doblada, ya no es plano, por donde hay campo eléctrico, pero además el campo eléctrico no es constante. El campo eléctrico varía. Por ejemplo, aquí el campo eléctrico lo puse en color rojo, que es este vector, pero es nada más el que está atravesando por aquí. Pero a lo mejor aquí el campo eléctrico va así, entra por esta y sale por acá. A lo mejor acá el campo eléctrico cambia, es este vector que sale por acá. Estamos hablando de campo eléctrico variable. Cambia su magnitud, porque hay vectores más cortos y más grandes, pero también cambia de dirección. Entonces ya es campo eléctrico variable. A lo mejor aquí el campo viene así, entra por esta cara y sale por acá. Entonces, hablamos del caso más general que puede haber. La superficie ya no es plana, la superficie es curva y el campo eléctrico ya no es constante. ¿Qué es lo que se debe hacer? Pues justamente lo que pongo en esta figura. Toda la superficie la vas a rebanar en cuadritos o rectangulitos, que van a ser extremadamente pequeños, como este que puse aquí en color gris. Y este rectangulito, al ser demasiado pequeño, prácticamente es plano. Si tú ves toda la superficie es curva, pero si tomas un pedacito muy pequeño, es prácticamente plano. Y entonces vamos a calcular el flujo a través de ese pequeño elemento diferencial. Entonces, el flujo a través de ese rectangulito que es plano, lo podemos calcular con lo que ya hemos visto. Entonces, tenemos este pequeño elemento diferencial. Su área le voy a llamar dA, así, dA. Va a tener su n gorrito. Su n gorrito va a ser así, por ejemplo. Por ejemplo, el de acá tiene su n gorrito para allá. Y los n gorrito cambian. Porque si ahora te vas con el otro extremo, por ejemplo, este cuadrito de acá tiene un n gorrito así. N gorrito pues sigue siendo unitario, es decir, en magnitud sí son iguales todos los n gorrito, pero no en dirección. Van hacia diferentes ángulos. El n gorrito de esta cara sería así. Cada uno de esos cuadritos tiene su propio n gorrito. Lo que yo voy a hacer es concentrarme en uno de esos cuadritos, que es este que pinté en gris, y él tiene su n gorrito. Ahora, ¿qué sucede? Que el campo cambia. El campo eléctrico no es el mismo acá que el que pasa por acá. Cambia en magnitud, pero también cambia en dirección. Sin embargo, si este cuadrito es muy pequeño, todos los vectores campo eléctrico que pasen por aquí no tienen chance de cambiar y van a ser prácticamente constantes. Por ejemplo, aquí el campo eléctrico es este, pero si yo tomo
otro vector campo eléctrico que pase por este mismo cuadrito, pues no tiene tiempo de cambiar y él va a ser prácticamente igual. Entonces, si este dA o si este cuadrito es lo suficientemente pequeño, el campo eléctrico no va a variar, es decir, el campo eléctrico va a ser uniforme solamente en este cuadrito. Y si tomas otro vector campo eléctrico, pues por acá, pues igual. Va a ser prácticamente idéntico a los demás. Entonces, voy a calcular el flujo nada más a través de este cuadrito. A través del elemento dA, el campo eléctrico es uniforme. Y si el campo eléctrico es uniforme y el cuadrito es plano, le puedo aplicar lo que yo ya sé, porque eso es justamente lo que hemos estado trabajando. Hemos estado trabajando superficies planas y campo eléctrico uniforme. Puedo calcular el flujo a través de este cuadrito. Pero como es tan pequeño, el flujo que hay a través de este cuadrito, pues es un flujo muy pequeño. Entonces va a ser un pequeño dφ, va a ser un flujito. Es como cuando una llanta se le mete un pequeño alambre o una pequeña alfiler, y el flujo a través de ese pequeño agujero, pues es un flujo muy pequeño. ¿Cómo calcularíamos el flujo a través de este cuadrito? Pues con lo que ya sabemos, haciendo el producto punto de n gorrito con e, o de e con n gorrito. Acuérdense que el producto punto conmuta, no importa el orden, sería e punto n gorrito, multiplicado por ¿qué? Por el área, y el área es dA. Y ese es el flujo a través de ese cuadrito. ¿Cómo obtendremos el flujo a través de toda la superficie? Vamos a integrar, es decir, vamos a sumar el flujo que pasa por cada cuadrito para sacar el flujo total. Y entonces el flujo total, φE, se obtiene integrando eso de ahí. La integral de E.n dA. Y esta es la ecuación que hay que utilizar cuando tengamos este caso. Una superficie curva y campo eléctrico variable. Esta se llama una integral de superficie. Son esas integrales que van a aprender a hacer en cálculo vectorial. Por lo tanto, en este curso, como se supone que apenas en cálculo vectorial apenas están viendo derivadas, todavía no ven integrales, este curso, al ir a la par con cálculo vectorial, lo que vamos a hacer es tratar de evitar esta integral. Esta integral, si no les gusta así, pues también la pueden poner así. Flujo eléctrico es igual a la integral de la magnitud del campo, el coseno del área, el coseno de teta por el área. Esta integral pues es igual, equivalente a esta, nada más cambié el producto punto, lo cambié aquí por lo otro que vimos, que es la magnitud del campo por el coseno del ángulo. Cualquiera de esas dos integrales vamos a plantearlas y lo que vamos a tratar de hacer es evitarla. Es decir, ¿cuál es la única manera de evitar esta integral? Pues la única manera es que el producto punto sea constante. Porque si el producto punto es constante, lo puedo sacar de la integral. Y nada más me quedaría la integral de dA, que sería el área de la superficie. O en este caso, que la magnitud sea constante, que el ángulo sea constante, así todo esto sería constante, y por lo tanto va para afuera de la integral y nada más queda la integral de dA. ¿Qué sucede si la superficie es cerrada? Por ejemplo, estas son superficies abiertas. Es una sábana, pero está abierta. Pero ¿qué pasa si las doblo la superficie para formar, por ejemplo, una esfera? Ya sería una superficie cerrada. Por ejemplo, una esfera o cualquier cosa. Una bolsa del Soriana es una superficie cerrada. Entonces las sellas completamente. Esto sería superficie cerrada. Y bueno, pues podría ser una esfera, podría ser cualquier cosa que sea cerrada, completamente sellada. Entonces, igual la vas a tener que rebanar en pedacitos y vas a tener que calcular el flujo a través de una de esas caras y luego integrar. Nada más que la integral va a ser una integral cerrada. Se calcula de la misma manera, solamente que a la integral le vamos a poner un carácter especial. Vamos a decir que el flujo eléctrico es la integral
Pero para indicar que esto es una figura cerrada, le vamos a poner este símbolo a la integral cerrada de E punto n de A. Y esta es la representación de el flujo en una superficie cerrada. Cuando ustedes vean este símbolo en la integral, quiere decir que es una integral en una superficie cerrada. Cuando vean una integral común y corriente, es una superficie abierta. Aquí le voy a parar. En la siguiente clase voy a ver la ley de Gauss, que tiene que ver con esta parte, con superficies cerradas. Que el señor Gauss nos dice que no es necesario hacer esta integral. Que esta integral siempre te va a dar igual a la carga que hay adentro encerrada entre epsilon 0. Eso es lo que dice la ley de Gauss, básicamente, que no hay necesidad de hacer esta integral, porque esta integral siempre te va a dar la carga encerrada dividido entre epsilon 0. Entonces, eso lo vamos a ver el día lunes, y también voy a empezar a ver ya cómo aplicar la ley de Gauss para resolver problemas. Para calcular campo eléctrico, en algunos casos, se puede utilizar la ley de Gauss, y no hay que hacer ninguna integral, en algunos casos. Que tengan buen fin, cuídense.